El tercer elemento a resaltar de la comunicación de la ONU y el que yo creo que es el más importante es que nos está invitando a reconocer y celebrar los aportes de las personas autistas en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo reconoce que las personas autistas siguen siendo discriminadas y enfrentan muchos retos en la cotidianidad. Y ahí es donde cobra importancia la pregunta que les traigo hoy. Y es, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que esto cambie? ¿Cómo puede cada uno de nosotros, desde su lugar en el mundo, ayudar a que esto cambie? Ayudar a que las personas autistas puedan tener una vida plena, una vida con bienestar. Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio 16 de Diarios de Parque. Este episodio saldrá al aire el próximo 31 de marzo de 2023, es decir, 2 días antes del 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo. Entonces, pues en este episodio tengo que hablar sobre el 2 de abril y lo que les traigo hoy es una pregunta fundamental que me guiará para conversar con ustedes y es cómo podemos ayudar a alcanzar los objetivos que se propone esta celebración. Todos podemos ayudar, es mi premisa, desde nuestro lugar en el mundo. Y lo que les traigo hoy es una propuesta de por dónde empezamos. Pero bueno, vamos por partes y tenemos que empezar primero con un pequeño contexto sobre esta celebración del 2 de abril. Entonces, en el año 2007, específicamente el 18 de diciembre, en una sesión plenaria, la ONU decidió designar el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo. Esto quiere decir que este día se empezó a celebrar desde el año 2008. Es decir, ya han pasado 15 años desde la primera vez que se celebró el 2 de abril. Y bueno, muchas cosas han pasado en estos últimos 15 años en lo que se refiere al autismo. Y para ilustrarlo y ser fiel a la invitación de la ONU, pues no me voy a complicar y simplemente les voy a leer la parte inicial de la comunicación que anuncia la celebración de este año, del 2023. Entonces, abro comillas. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril. La celebración de este año se centra en la contribución de las personas autistas en el hogar, el trabajo, las artes y la formulación de políticas, por un mundo neuroinclusivo para todos. En los últimos años, se ha avanzado considerablemente en la concienciación y la aceptación del autismo. Esto se debe principalmente a la contribución de numerosos e increíbles defensores de las personas con autismo que han trabajado incansablemente para dar a conocer al resto del mundo las experiencias vividas por las personas autistas. Asimismo, profesionales sanitarios, investigadores y académicos de muchos países ya han incorporado a su trabajo el paradigma de la neurodiversidad, acuñado por la socióloga Judy Singer a finales de la década de 1990. Cambiar la narrativa, contribuciones en el hogar, en el trabajo, en las artes y en la elaboración de políticas. Hemos abandonado la idea de curar o convertir a las personas con autismo para centrarnos en su aceptación,
apoyo, inclusión y la defensa de sus derechos. Se trata de un gran cambio para todas las personas con autismo, sus aliados, la comunidad de la neurodiversidad y el mundo en general. Les permite reivindicar su dignidad y autoestima e integrarse plenamente como miembros valiosos de sus familias y sociedades. Este año el día sirve, además, para destacar las contribuciones que hacen las personas con autismo al mundo en el hogar, en el trabajo, en las artes y en la elaboración de políticas. Sin embargo, las personas con autismo siguen enfrentándose a la discriminación y a otros retos. Como todos los grupos, poseen una amplia gama de talentos y retos que a menudo no son reconocidos por el mundo en el que nacen. Además, los niveles de concienciación y aceptación varían drásticamente de un país a otro. También debemos reconocer que estas personas son especialmente vulnerables a los grandes trastornos de las rutinas y de la vida cotidiana, como pandemias, guerras y desastres naturales. Cierro comillas. Entonces, hay varias cosas importantes para resaltar de esto que les acabo de leer. La primera es que la ONU nos está proponiendo un cambio de narrativa. Nos está diciendo literalmente que abandonamos la idea de curar el autismo. No hay nada que curar. Lo que hay que hacer, en lo que nos debemos concentrar, es en aceptar, apoyar y defender los derechos de las personas autistas. Y la ONU también habla de concentrarnos en la inclusión, y aquí, con mucha humildad y respeto, voy a interpelar a la ONU porque yo he llegado a la conclusión de que lo que debemos buscar no es inclusión, sino más bien convivencia. Pero ese es un tema para otro episodio, ese es un tema grande. Sin embargo, me corresponde señalar también los puntos en los que puedo no estar de acuerdo. Así que por eso hago esta pequeña nota sobre el punto específico de la inclusión. Otro punto clave a resaltar es que la ONU no solo nos dice que no tenemos que buscar la cura al autismo, que no hay nada que curar, sino que está resaltando la labor de los profesionales que han incorporado el paradigma de la neurodiversidad en su trabajo, de los profesionales de la salud, investigadores, académicos. Esto es un reconocimiento muy importante a personas que desde hace muchos años vienen remando a contracorriente, porque esto hay que decirlo. Los sistemas de salud y educación que tenemos hoy en día no están aún alineados con el paradigma de la neurodiversidad. Entonces, estos profesionales que han incorporado este paradigma en su trabajo han sido no solo innovadores, sino también valientes. Y hoy por eso la ONU los reconoce, y yo, como mamá de un niño autista, pues quiero darles las gracias. Sobre este tema, sobre cómo es para un profesional de la salud cambiar de paradigma, conversamos en una parte del episodio 1 de este podcast con Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra infantil y juvenil que ha desarrollado su trabajo desde hace más de 20 años con personas autistas. Si aún no han escuchado este episodio, yo los invito a hacerlo. Es el primero de este podcast y se llamó Transitando hacia un nuevo paradigma. Creo que es oportuno hoy, muy cerca de la celebración del 2 de abril, ir y escucharlo si aún no lo han hecho. Los invito entonces a buscarlo. Bueno, y finalmente, el tercer elemento a resaltar de la comunicación de la ONU y que yo creo que es el más importante, es que nos está invitando a reconocer y celebrar los aportes de las personas autistas en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, reconoce que las personas autistas siguen siendo discriminadas y enfrentan muchos retos en la cotidianidad. Y ahí es donde cobra importancia la pregunta que les traigo hoy, y es, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que esto cambie?
¿cómo puede cada uno de nosotros desde su lugar en el mundo ayudar a que esto cambie? Ayudar a que las personas autistas puedan tener una vida plena, una vida con bienestar. Entonces, bueno, para responder a esa pregunta y después de mucho pensar y reflexionar, lo que yo les propongo es un primer paso. Solo eso, un primer paso que es aprender sobre el tema. Aprender sobre autismo y neurodiversidad. Y no me refiero como a hacer un curso externo o volverse pues un máster, un experto en el tema. No, me refiero más bien a interesarse, a buscar información al respecto. Ese debe ser nuestro primer paso. Me refiero a hablar del tema con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, a investigar un poquito, a conversar en su cotidianidad. O me refiero también a preguntarle a una persona autista si es que la conoce. Seguramente sí tiene a alguien autista cerca. Básicamente me refiero a introducir el tema en nuestros entornos cotidianos, en nuestra mesa de conversación. No a ser nivel experto, pero sí a interesarse un poquito, a buscar información y a conversar al respecto. Y de esta forma naturalizar el tema e introducirlo en nuestra cotidianidad. Y seguramente se ve que ustedes se estarán preguntando ahorita, bueno, listo, Claudia, ¿y eso cómo se hace? ¿O cómo por dónde empezamos? O bueno, tengo muchas cosas que hacer, ¿por dónde empiezo a hacer esa tarea que les propongo yo acá? Me meto a Google y busco, y bueno, no, yo creo que basada en mi experiencia como mamá de un niño autista, les digo que meterse a Google y buscar directamente puede no ser una buena idea eh, para iniciar. Yo eh, acabo de contar una historia, yo tuve el privilegio y la suerte de contar con un amigo que me ayudó un poco en esa tarea de navegar la inmensidad de la información que hay en Internet. Debo agradecer primero a, a un profesional de la salud, a un neuropediatra, eh, que cuando nos atendió y vio que evidentemente yo tenía muchas preguntas y era curiosa, me dijo esta frase, aquí abro comillas: vas a encontrar muchas cosas en Internet, tienes que buscar bien y tienes que filtrar lo que encuentres. Pero solo me dijo eso. El paso siguiente de cómo hacerlo, pues fue difícil, pero lo que yo hice fue apoyarme pues en la gente que conozco, en mis amigos, y yo creo que esta va a ser una buena oportunidad para agradecerle al doctor José Manuel Martínez Inestrosa, mi amigo. Eh, Querido José, muchas gracias porque en ese momento fue él quien me ayudó a hacer ese filtro un poco de información. Eh, pues él es una persona cercana a quien yo podía contarle eso que me estaba sucediendo en ese momento, que no es algo que uno comparte inmediatamente, sino que está procesándolo, un diagnóstico de autismo. Y es una persona que trabaja temas de inclusión en la Universidad de Texas de Inclusión de Comunidades Latinas. Y si bien no es un experto en autismo, y por eso traigo el ejemplo acá ahora a propósito de esto que estamos conversando, eh, simplemente es una persona que estaba en un entorno académico en donde yo decía, bueno, puedo preguntarle con confianza y además es una persona suficientemente sensata que sé que me va a ayudar a filtrar toda esa información. Y así fue, y recuerdo que yo le escribí un WhatsApp, le conté pues que habíamos acabado de recibir el diagnóstico y me acuerdo que su pregunta fue, bueno, ¿y qué preguntas tienes? Yo no sé, pero yo puedo ayudarte a buscar las respuestas. Y unos días después yo tenía un correo de él con unos pocos recursos, entre ellos el famoso libro de Barry Prison del que tanto les hablo, eh, que me llevaron a, a, un cambio de mirada, o creo que ni siquiera un cambio, creo que nunca estuve en la otra mirada,
sino que de una vez me monté como con la dirección esta que nos está señalando la ONU en su comunicación. Yo entré de una vez a buscar neurodiversidad y aprender de neurodiversidad y de su conexión con el autismo y de la historia de esto, cómo había evolucionado a lo largo del tiempo, básicamente ya más de un siglo en el mundo, y de hecho mucho más atrás porque las personas autistas han existido siempre. Entonces, digamos que ese pequeño paso, esa curaduría de información que me hizo José, pues me ayudó mucho a enfocarme y a ver el autismo y a ver a mi hijo desde el paradigma de la neurodiversidad y siempre con un enfoque de derechos. Y les puedo decir que para mí esto ha sido fundamental en este proceso de crianza. Me ha dado una perspectiva que me ha ayudado a tomar decisiones en la cotidianidad, a aprender y a hacer las preguntas correctas eh, y a poder en este momento decir, tengo un criterio construido que me permite tener la posibilidad de hacer esa curaduría de información inicial que es difícil y que me señalaba este neuropediatra. Entonces, bueno, después de darle las gracias a mi amigo José Manuel, y como sé lo importante que es tener esa curaduría de información inicial, lo que hoy les voy a dejar en las notas de este episodio, como mi ayuda, mi contribución para responder a esa pregunta de por dónde empezamos a aprender, pues le voy a dejar básicamente 3 recursos, 3 sitios en internet donde ustedes pueden empezar a aprender de autismo y neurodiversidad. Cualquiera de los 3 que escojan estará con toda seguridad informándoles desde un enfoque de derechos y desde el paradigma de la neurodiversidad. Quiero contarles un poquito por qué escogí estos 3 sitios eh, para, para dejarles como esta herramienta para la tarea que les pongo hoy y es de empecemos a aprender sobre autismo y neurodiversidad. Hay básicamente 3 criterios, digamos. El primero, que va en sintonía con lo que la ONU nos está diciendo, es que estos 3 sitios incorporan la voz de las personas autistas, ¿cierto? En primera persona. Lo hacen bien sea invitándolas a conversar, a escribir en estos sitios o en otros casos señalando explícitamente sus contribuciones, dónde se pueden encontrar, dónde pueden ustedes buscar más sobre lo que las personas autistas están diciendo de su experiencia. Y les digo que como mamá para mí ha sido muy importante escuchar a adultos autistas, es como una especie de viaje al futuro, poder escucharlos hablando de su experiencia cuando eran niños. Y eso ha sido un recurso muy importante para mí. El segundo criterio es que estos 3 sitios trabajan en el contexto de América Latina, en nuestra cultura. Y resulta que esto es importante porque necesitamos estudiar y entender el autismo en estos contextos nuestros y no solo tomar información que llegan de otras partes del mundo, básicamente del mundo anglosajón. Mucho de lo que recibimos, de esto he conversado un poco algunas veces en el podcast sobre este tema, mucho de lo que recibimos sobre autismo, diagnóstico, etcétera, viene del mundo anglosajón. Y es importante, son recursos que también son útiles, que yo he leído mucho, que me han servido, pero es importante también pues que tengamos una reflexión que tenga en cuenta nuestra cultura, nuestro contexto latinoamericano. Y ya hay muchos investigadores haciendo cosas muy importantes en América Latina. Y estos 3 sitios, digamos, tienen la particularidad de que trabajan desde países latinoamericanos. ¿Listo? Bueno, sobre este tema en particular,
pudimos reflexionar un ratico por allá en el episodio 11 cuando conversé con Connie Ruiz Tanneger. Entonces, digamos, si esta idea de entender el autismo en nuestro contexto les resuena, bueno, les recomiendo escuchar ese episodio donde en algún momento charlamos sobre eso y sobre investigaciones que Connie ha estado haciendo en el norte argentino. Pero bueno, me desvió un poquito. El tercer criterio que traía o que utilicé para proponerles estos 3 recursos para aprender es que la información que van a encontrar allí es suficientemente amplia para responder las preguntas que ustedes pueden tener. Es suficientemente amplia en el sentido de que no se concentra en un modelo específico de intervención o en un tipo de abordaje, sino que es información muy amplia, habla desde diferentes disciplinas y sobre diferentes tipos o modelos de intervención. Y esto es importante porque, sobre todo desde la perspectiva de las personas autistas y sus familias, pues como cada persona autista es un mundo, lo mismo, cada familia es un contexto único, y entonces es importante tener información que sea suficientemente amplia y que no se circunscriba solo a un tipo de intervención. Pero además esto es importante pues porque las preguntas son pues infinitas y van a depender de dónde está usted parado en el mundo. Me explico. Si usted es una persona que tiene ya alguna idea de autismo porque es una persona autista o es un familiar o es un profesional de la salud o es un profesor, un educador, lo que sea, seguramente ya tendrá un conocimiento previo, habrá cosas que habrá aprendido y bueno, y también habrá cosas que tendrá que desaprender. Y estos recursos sí que son muy útiles para desaprender. Y acá también va una reflexión muy personal y es mucho de nuestro bienestar en nuestra cotidianidad y en la crianza de niños neurodivergentes eh, radica en la capacidad de desaprender muchas cosas que tenemos como en nuestras ideas mentales, en la forma en que vemos el mundo. Ahora, si usted está del otro lado y usted es una persona que no tiene ni la más mínima idea de qué es el autismo, pues igual estos 3 sitios le van a servir para empezar de cero. Puede que usted esté en un lugar más sencillo, porque a veces lo más difícil pues es desaprender, ¿cierto? Pero en cualquiera de los 2 casos, bien sea que usted sepa cero o mucho sobre autismo, en cualquiera de los 2 casos, estos recursos les aseguro que les serán útiles. Digamos, lo que yo puedo decir con seguridad es que siempre, o bueno, al menos casi todas las veces que he tenido una pregunta específica, he encontrado una respuesta en estos 3 sitios. Y bueno, hay un cuarto criterio, no eran 3, no eran 3 sino 4, y este 4 es muy importante, y es que esta información es de calidad, pero además es gratuita. Usted solo tiene que tener acceso a Internet para informarse, para aprender o para cambiar su narrativa. Y esto es muy importante también para las familias, porque también desde mi experiencia personal lo sé, lo he vivido y sé pues que vivimos también restricciones financieras eh, y no siempre podemos pagar por una formación o por aprender más, pero desde que usted tenga acceso a Internet, tiene acceso a información. Y la información es un recurso que nos da poder, porque nos permite aprender, nos empodera. Y este cuarto criterio, creo que al final viene siendo muy importante. En alguna parte por allá, en el segundo episodio de este podcast, cuando conversábamos con Margarita, la mamá de Julieta, recuerdo que en algún punto llegábamos a nuestra preocupación de, bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos recursos como familia para atender muchas necesidades de nuestros niños? Entonces, el punto es clave y otra de las cosas que yo he aprendido en mi experiencia es, hay que decir que si bien nuestros niños neurodivergentes necesitan unos servicios de atención en salud, en educación, eso lo necesitan, eh, lo más importante para su bienestar
en el largo plazo, para su futuro, lo más importante sucede en la casa, en el hogar, en los entornos cotidianos. Lo más importante sucede a través del vínculo, de la conexión con nosotros, sus seres queridos. Entonces, en ese sentido, todo lo que nosotros podamos aprender y la perspectiva que podamos tener para acompañarlos en su desarrollo, todo eso va a ser clave. Entonces, si podemos acceder a información de calidad, a recursos en Internet de calidad y gratuitos, pues ahí vamos a ganar, vamos a ayudar. Eh, entonces, bueno, con estos 4 criterios, yo me atreví a seleccionar estos 3 sitios y a dejárselos hoy aquí como un recurso para que empecemos todos a aprender un poquito de autismo y neurodiversidad. Y bueno, hay una aclaración importante que yo quiero hacer, yo creo que nos sobra, y la voy a decir así tal cual, y es que yo, Claudia Granados Vergara, no tengo ningún vínculo comercial o interés económico con estos sitios y estas personas que recomiendo. Los conozco, de hecho, personalmente me refiero. Esto que les traigo acá, esta recomendación está basada solamente en mi vivencia como mamá de un niño autista que ha tenido muchas preguntas, que se ha enfrentado a la incertidumbre, a tener muchas preguntas, que ha buscado información, que ha investigado, que ha leído y que ha llevado esto, que ha aprendido ahí a su cotidianidad y ha encontrado estos recursos muy útiles en la crianza de mi hijo, muy útiles para nuestro bienestar en nuestro día a día, para nuestra serenidad y nuestra tranquilidad como familia. Entonces creo que son recursos muy útiles desde ese punto de vista, desde esa perspectiva como mamá, pero también sé que son muy útiles y serían muy útiles para alguien que simplemente quiere aprender un poco y así poder la próxima vez que encuentre una persona autista, incluso sin saber que lo es, aproximarse de una forma más respetuosa y más abierta. Cambiar esa narrativa requiere que nos informemos, pero es importante pues que nos informemos bien, que nos informemos desde el paradigma de la neurodiversidad. eh, y les recuerdo que no lo digo yo, lo dice la ONU. Y, y bueno, y la ONU lo dice es porque hace mucho tiempo las personas autistas, los profesionales que adaptaron este paradigma en su trabajo, las familias, muchos activistas alzaron su voz, empezaron a hablar de esto y por eso es que esto llega hoy a la comunicación de la ONU sobre la celebración del 2 de abril. No es algo que digamos que salga de la nada o que se construya de un día para otro. Llevamos 15 años construyendo eh, lo que la comunicación de la ONU viene a decirnos, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, otra cosa importante que hay que decir es que de ninguna manera esto pretende ser como una lista exhaustiva, nada por el estilo, como les digo, se basa simplemente en mi experiencia personal, tiene, digamos, los lentes de toda mi epistemología personal, digamos. Seguramente hay muchas otras fuentes muy buenas que yo no conozco o que no he explorado con suficiente detalle como para atreverme a recomendarlas aquí, entonces no pretendo pues que esta es la fuente de toda la verdad, pero sí sé que son recursos con información de calidad y desde el paradigma de la neurodiversidad. Entonces, yo se los voy a dejar en las notas. Eh, Ahora simplemente se los voy a mencionar, son 3 fuentes. La primera es Lunautismo, que es un equipo de 2 personas que trabaja desde Guatemala, eh, 2 mujeres que trabajan desde Guatemala. El segundo es el canal de Ernesto Riaño, que es uno de esos profesionales que lleva bastante tiempo trabajando a contracorriente. Eh, y el tercero es la organización Panacea, que trabaja desde Argentina. Y seguramente si ustedes exploran un poquito, buscan desde ahí, van a llegar
a otras personas, a otros lugares que también pueden ser útiles en esta tarea de aprender, ¿cierto? Entonces, bueno, pues hay que decir que hoy, básicamente, para la celebración del 2 de abril, lo que he hecho es dejarles tarea. Les dejo estos recursos para empezar a aprender y así poder ayudar a que las personas autistas tengan una vida plena y con bienestar. Como les digo, yo no tengo la menor duda de que todos, sin excepción, podemos ayudar desde nuestro lugar en el mundo. Entonces, bueno, no es más por hoy. Les mando un gran abrazo, les dejo la tarea y muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.